Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a los criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar esta parábola tan emocionante, tan conocida, que nos habla de la misericordia de Dios, que nos recuerda que por lejos que esté uno, si vuelve hacia Dios, se va a dar cuenta de que Dios lo está esperando, de que el camino de regreso a Dios
La única dificultad está en la resistencia que hay en nuestro corazón. No hay distancia para Dios, somos nosotros los que nos vayamos a un país lejano, como el hijo menor, o nos quedemos cerca, podemos desconocer, ignorar o despreciar el amor que Dios nos tiene y que sin embargo Él continuamente nos lo da. Aparece en la parábola en dos detalles. El hijo que regresa se encuentra con que su padre lo estaba esperando y lo ve de lejos. Y el que no quería entrar en la casa es el mismo padre el que sale fuera e intenta persuadirle para que participe de la fiesta. Es una parábola muy bonita que podemos pensar y os aconsejo que entréis en ella y os perdáis en ella. Uno puede imaginarse la vida en la casa, ese hijo, la vida que lleva lejos de su hogar, cuando dilapida todos sus bienes. Puede imaginarse la jornada terrible que vivía el hermano mayor cada día cuando salía a trabajar y se sentía ajeno a los deseos de su padre. Podemos vivir el momento de la fiesta, en el reencuentro, y podemos imaginar cuál fue la decisión última que tomó aquel que no era capaz de llamar a su hermano hermano, y por eso lo decía que era el hijo de su padre. Pero vamos a fijarnos en un detalle solo, porque todo eso lo podéis, es un trabajo, no solo que podéis hacer, sino que de alguna manera todos tenemos que hacer, que es saborear la Sagrada Escritura y encontrar cosas. A nuestra Santa Teresita le gustaba mucho una parte de esta parábola, y es cuando el padre le dice al hijo mayor: todo lo mío es tuyo. Y ella siempre repetía eso, ¿verdad? Había descubierto que todo lo de Dios era suyo, en Cristo. Vamos a fijarnos solo en una cosa. Y es que de alguna manera los dos hermanos que quieren ser felices, pero piensan que no pueden ser felices con Dios. Y quizá es ese también un pensamiento que, consciente o inconscientemente, pues también tienen muchas personas de nuestra generación, incluso a veces los cristianos. El hermano menor le pide su parte a Dios, a su padre, le pide su parte. Que es como una imagen, ¿verdad?, de que si Dios nos diera solo nuestra parte, lo que nos corresponde, al final nos quedaríamos sin nada. Y se va lejos, porque dice: quiero vivir mi vida como si Dios no existiera. Dios me impide ser feliz. El hermano mayor piensa que Dios no quiere compartir su bondad. Cree que podemos trabajar para Él, podemos vivir a su amparo, bajo su protección, pero siempre seremos esclavos, servidores. Los dos piensan que nuestra felicidad y la bondad de Dios van por caminos distintos. Ese es un poco el pensamiento también del hombre moderno. Era el pensamiento de los antiguos en otro sentido, porque los antiguos pensaban que los dioses se desentendían de los hombres y vivían en su mundo tranquilamente, disfrutaban, eran felices, organizaban sus fiestas, y los hombres pues tenían que llevar una existencia más o menos desgraciada. Es el pensamiento del hombre moderno en otro sentido, porque piensa que él, con sus solas fuerzas, puede construir un mundo feliz. ¿Dónde nos colocamos nosotros? Creo que lo más importante es descubrir que Dios tiene un corazón de padre. En el Evangelio, en la parábola, si os habéis fijado, no se habla de la interioridad de los hermanos, nosotros la deducimos por sus acciones y por sus palabras. Sin embargo, sí que se habla de la interioridad del Padre, que de alguna manera describe el misterio de Dios. Porque dice que cuando vio a su hijo menor, que volvía,
se le conmovieron las entrañas. Quizá es eso lo que deberíamos interiorizar cada uno de nosotros. Entrar en una relación que fuera verdaderamente afectiva con Dios. Cuando pensamos en el hijo menor y en el hijo mayor, tal como los encontramos en la parábola, parece como si ninguno de ellos tuviera interioridad. Solo vivían de lo exterior. El uno amargado, porque no podía celebrar ninguna fiesta con sus amigos. No era capaz para la alegría. Pensaba que Dios se lo impedía, que su padre se lo impedía. El otro vivía también triste porque se había quedado sin nada y tampoco nadie podía corresponder al deseo de su corazón. Por eso dice la parábola, nadie le daba nada. Lo que hemos de pedir quizá a Dios es que genere en nosotros una interioridad, es decir, que nos haga capaces de darnos cuenta de que hemos sido creados por Él por amor y de que lo único que puede satisfacer nuestro interior es su amor, que podamos descubrir que Dios es misericordioso. Y lo descubrimos a través de su Hijo, el Hijo que no aparece en la parábola, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Es el que salió de la casa de su Padre para buscar al que se había perdido. Y nos vino a buscar, es Cristo. Y al buscarnos, nos hizo hermanos. Y al buscarnos, nos mostró que teníamos un Padre que nos lo quiere dar todo, absolutamente todo, en Cristo.